yo siempre les recomiendo, todos los cristianos, ¿cuáles? Todos van a tener ataques. Sí. Unos más que otros, pero todos. En finanzas, en el matrimonio, con los hijos, con la alimentación, con el cuerpo, con el trabajo, en todo. ¿De acuerdo? O sea, entonces, ¿qué debo de hacer? Tienes que ser balanceado, leyendo la Biblia, orando, cuidando mi cuerpo, congregando, no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, balanceado en todo. O sea, no es que seamos religiosos, es que tenemos que ser balanceados a la luz de la palabra. Amén. Y la importancia del discernimiento espiritual que nos da el Señor por medio de la relación que tenemos con Él y de su palabra para discernir la prueba espiritual o la lucha espiritual. Así es. Porque noto que hay un gran sector cristiano que por ignorancia todo lo ven como natural, y no creen que detrás hay una lucha espiritual y no lo aceptan y no lo creen y solo trabajan en sus cuerpos. Muchos cristianos, yo siempre les enseño esto. ¿Se acuerdan del texto que cité? Ser prudentes como serpientes y más. O sea, nosotros tenemos que ser cautelosos. Si tú ves algo anormal, pues no pases por ahí, ¿no? Claro. O sea, son discernimientos que el Señor te da. No es un pensamiento pozolero. No. Es algo que Dios te da y entonces tú tienes que huir. ¿De acuerdo? Si tú ves algo anormal en un negocio, no te metas. Si tú ves algo anormal en cualquier tipo de relación, no te metas. ¿De acuerdo? Les comenté el domingo un breve testimonio, ¿no? Llega una hermana, ya pasado de edad, ya grande de edad, y que a fuerza que quiere un galán, ¿no? Quiere un galán, y ya tiene bisnietos, yo creo, pero la hermana se dejó de congregar. Entonces, el chavo, vean, se la chamaquea, ¿no? Sí, pero no es firme. Entonces, ella se deja seducir, ¿de acuerdo? Entonces, le comienzan a provocar celos, y no llegaste, y eso, o sea, espérame, controlando. Entonces, y vean lo que hace. Cristiana, bueno, hermana de Drácula, fue a consultar a un santamuertero para que le dijera, para que le hiciera un amarre al muchacho, escúchele, que le hiciera el amarre al Señor, para que no se lo quitaran. Ay, Señor Santo. Ya no tanto por lo sexual o la relación marital, sino el pecado de ocultismo. Exacto. El pecado de ocultismo por el trasfondo. Vean esto. Es que, pastor, tengo presencias demoníacas. Pues, ¿cómo no vas a tener presencia demoníaca? Le hicieron trabajos a ella y trabajos al chavo que estaba en el hospital para que saliendo fuera sus brazos, Bueno, es que para eso son los trabajos. Cuando me estaba refiriendo a eso, para eso son los trabajos. Entonces, ya tenía presencias demoníacas, guardianes, y el santero le llamaba, necesito que me traigas tanto dinero. Y tanto dinero. Era un acoso del santero para presionarla. Dije, hermana, primera regla, cambia tu teléfono. Primera regla, o sea, pero vean, como el perro bulldog, ¿no? O sea, no reacciona. Eso está en un tipo de crisis. Y el otro aspecto es no solamente el trabajo, no solamente lo que está viviendo, sino el acoso ya del santero. Entonces, hermanos, eso es de parvulitos.
Parvulitos. Y estoy hablando de cristianos, perdón. Y que abriendo ella puertas, Derecho el brujo sí le puede hacer trabajo. Ah, no. Ay, la amenazó. Si no me traes dinero, te voy a matar. Ay, Dios. O sea, te voy a hacer trabajos para matar. O sea, pastor, ¿eso es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque como hija de Dios está bajo las manos. Entonces, entonces esos problemas son reales, O sea, pueden perdió llegar a su identidad suceder. de ser hija, ¿no? ¿Mande? O sea, perdió la identidad de ser hija. Perdió la identidad de ser hija, perdió el protectorado de parte de Dios. ¿De acuerdo? Ponle, andaba chamaqueando y le saltó el corazón y toda la cosa, que ya es anormal, pero pero el otro problema es recurrir a un brujo para atarlo. Abominación a Dios. No solamente para atarlo a él, sino para ella misma se ata. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. O sea, le estoy hablando de cristianos, o sea, no de inconversos. Entonces, esto puede llegar a suceder. En lugar de que tú tengas discernimiento en el espíritu, tienes ceguera espiritual. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos mucho cuidado. Vean este otro ejemplo, ahí mismo en el mismo punto, en el 2. Imita a David y proclama a Dios como tu fuerza y amparo. Imita a David y proclama a Dios como tu fuerza y amparo. Salmo 46:5. Salmo 46:5. Continúa. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. El Señor no tarda. El Señor es firme. El Señor nos va a ayudar. Clamemos al Señor. Pidamos perdón al Señor. Por cualquier cosita que tú la veas anormal, hay que ponernos en cuenta con el Señor. ¿Sí? Entonces, es bien importante el perdón. Es muy importante el perdón. Señor, yo te pido perdón por mis pecados que cometí hoy durante la mañana, durante el día. Señor, yo me arrepiento. Me duele haberlo cometido. Señor, soy carne. Ayúdame en mi debilidad. Señor Jesús, pero no te vayas a la cama a dormir sin antes ponerte a cuenta. Porque te duermes con puertas abiertas. ¿De acuerdo? Y eso puede agravarse. ¿Ok? Entonces, otra versión, usted, hermana, 46:5, Salmo 46:5. El mío dice, Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida en cuanto despunte el día. Dios la protegerá. Dios va a proteger. Tú y yo somos casa de Dios, templo de Dios, somos la ciudad santa. ¿Amén? Ahí mismo, Proverbios 16:9. Crea una estrategia para salir de la crisis. Vean, ¿cómo vas a crear estrategias si estás tapado? Pues sí, ¿no? ¿Cómo? Estás cegado, estás atontado. ¿Cómo? Solamente en el espíritu. Tú puedes tener un problemón, pero clamando al Señor, el Señor te va a dar sabiduría e inteligencia y te va a dar gracia. Amén. Amén. Proverbios 16:9. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué dice esa otra versión, Janet? Proverbios 16:9. ¿Sí? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, que quede bien claro. O sea, si tú vas a utilizar tu experiencia, escúchalo bien, si vas a utilizar tu experiencia o la experiencia de los consejos de otra tercera persona, son caminos humanos. Ya no le busques. Entonces, pero si dependes del Señor, Él va a enderezar lo chueco. Amén. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Sí. Es válido. ¿Sí? Repite de nuevo cuenta la versión. El corazón del hombre piensa su camino. Piensa su camino. O sea, tú puedes decidir, recibir consejos, pero
atente a las consecuencias. ¿Sí? Porque son carnales, son humanas. La otra parte. Dice, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Cuando acudes al Señor, Él es el que endereza tus pasos. Sí, amén. ¿Quién dice un amén? Entonces, tenemos que entender esa visión. ¿Amén? Dice, ¿Qué dice? más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Al que bien administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor. ¿Cuál está leyendo? Proverbios 16:9. ajá. ¿Sí? Proverbios 19. 9. 9. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. El rey habla de parte de Dios. Entonces, no dicta sentencia. Eso está más claro, ¿no? Es válido hacer planes, pero esos planes bajo el control de Dios. Amén. Eso es lo que no entiende mucha gente. O sea, no es malo hacer planes, sino tus planes que sean bendecidos por el Señor. Esa es la clave. O sea, no se te rompe tu libre albedrío. Vas a poner un changarro de gordas. Señor, ¿es tu voluntad que venda gordas? Porque a lo mejor ni una mosca se va a acercar. Yo he visto hombres que levantan negocios porque a la hermana le está yendo bien en los tacos. Error. Dios le ha bendecido a ella, pero no necesariamente la bendición es para ella. Entonces, tenemos que entender eso. Cuando no entendemos eso, estamos actuando en nuestros pensamientos, en nuestros caminos, en nuestras decisiones. En lugar de que yo diga, Señor, ¿quieres que yo ponga eso? Y si el Señor te da contentamiento, lo pones. Si no, no lo pongas. Hay varios hermanos que para poner sus negocios, ya tienen negocios. Oiga, ¿puedo poner un negocio en tal lugar? ¿Vamos? Y entonces vamos. Me dan la dirección y allá nos vemos. Y aquí, yo comienzo a sentir en el espíritu, discernimiento de espíritu, si es viable o no. ¿Sí? Y en muchas ocasiones he dicho, no lo pongas acá. Y puede parecer bien montado, bien decorado, Bien ubicado, pero no es la voluntad de Dios. Entonces le digo no, y ya, busca otro lugar, otro segundo o tercera opción, aquí es el lugar. Y ¡pum! Para arriba. Gloria a Dios. Es que se llevó una mala experiencia. En el primer negocio dije, no lo pongas aquí. Le fue como en feria. En lugar de ganar, perdió. Perdió inversión, se drogó. Y yo le dije, tienes que aprender. Si pides un consejo, escucha el consejo. ¿Sí? Salvo que Dios te haya dicho, sí, yo te voy a respaldar, pues está bien. Porque también Dios te puede estar hablando. Y entonces, a partir de ahí, todos los negocios prósperos. Pero eso es bien importante. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Por eso tenemos que aprender a fluir en los dones del Espíritu. ¿Sí decías? Y dice en el 14, hermano, en el Sí. 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. O sea, se ve bonito y todo, pero te lleva a la destrucción. Tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Yo he aprendido a no, a tomar decisiones alocadas. ¿Sí? Les dije, creo, en una prédica, en noviembre del año antepasado, Dios me dijo, ordena tus cuentas. Y dije, ¿se acuerdan de Ezequías? No, ordena tus cuentas. Y yo inmediatamente me conecté con Ezequías. Y chiras pelas. Sí. Entonces, Señor, me puse a orar, Señor, ¿de qué se trata? No, dice, ordena tus cuentas. Entonces le platiqué a mi esposa, le platiqué a mis hijos, ¿saben qué? De aquí para adelante comienzo a ordenar todas las deudas. Todo. Pero papá, todo. ¿Y saben qué?
comencé a ordenar las cosas, la paz que sobrepasa todo el Ay, gloria a Dios. Ronco como olla de frijoles. Porque es que yo me aviento proyectos fuertes. Y vean, a pesar de esa palabra, me ha aventado el proyecto de la pantalla, que el proyecto de aquí, que acá, y el Señor ha respondido. Pero, ya no, proyectos. Tenemos que ser prudentes. Sí, amén. ¿Amén? Entonces, no te avientes nomás así. ¿Amén? Segundo consejo. Estamos viendo consejos. Ahí en el mismo punto. Segundo consejo. El primer consejo fue del rey David. Segundo consejo es planificar. ¿Qué tenemos que hacer? Planificar. ¿Sí? Este es tema de fe. Puedes estar en tiempo de crisis. Se acercó una hermana y me dijo, oiga, no es normal también que la gente se acerque y me diga, oiga, tengo tanto de dinero, no sé en qué invertirlo. O sea, es una gran responsabilidad. Número uno, que te digan cuánto tienen. Y número dos, que des un consejo y se vaya a la ruina. Entonces, yo te voy a ayudar a orar. ¿Sí? Y comencé a orar. Y Dios, en una madrugada me dijo, esto. Yo le dije, hermana, esto me dijo Dios. Tú ora a Dios y analízalo. Ay, qué padre. ¿Sí? Y que arranca el proyecto, se avienta el proyecto y Dios le está bendiciendo. Ay, qué bueno. Pero es muy difícil, es una carga no ligera, pesada, en donde te confían eso y es mucha responsabilidad. Amén. Vemos Proverbios 16:9. Ah, sí, ya lo vimos. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edifica la casa. ¿Con qué se edifica la casa? Con sabiduría y con prudencia se afirmará. Amén. O sea, tú inicias los proyectos. Si es de Dios, el Señor te va a suplir para casa. Amén. ¿De acuerdo? Y no solamente para que compres una casa o para que construyas una casa, sino para que organices tu casa, para que desarrolles tu casa, para que gobiernes tu casa. ¿Sí? ¿Ya se dan cuenta? Entonces, dice la palabra, con sabiduría se edifica la casa. ¿Con qué? Sabiduría. ¿Sí? No te avientes nomás así. Y con prudencia se afirma. Amén, amén. Si amén. tú no lo haces, vienen los problemas. Y si vienen los problemas, ya sabes que tienes que estar firme en la comunión con Dios, porque si no vas a entrar en crisis en tu fe. ¿De acuerdo? Cuando la riega uno, tienes que reconocerlo. ¿Y qué tienes que hacer, hermano? Rogar, clamar a Pedir Dios. perdón. Pedir perdón. Por Arrepentirse. imprudente. No hay más. Porque los cristianos pueden meter la pata. Sí. ¿Sí? Entonces, todo va a depender del estilo de vida que estés llevando con el Señor. ¿De acuerdo? Tercer consejo. Tenemos que tener constancia y tenacidad. ¿Qué tenemos que tener? Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos Está la sabiduría. se afirma. Ah, se afirma. La otra versión, Reina Valera. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Se Se afirman. afirma. Entonces, otra versión. Proverbios 15:22. ¿Sí lo tienen? ¿No tiene? Dice, Yo tengo Reina de Valera. Ah, bueno. 15:22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Vean, hay dos tipos de consejo. El consejo que le tienes que pedir a quién? A Dios. Y el consejo a gente cristiana madura. No a la más chismosa, a una gente madura. ¿Sí? No tomes decisiones por la guianza de otro. Siempre en todo lo que te trate de inducir alguna hermana, siempre consulta a Dios. ¿Es de Dios, Señor? No vayas así a lo tontochi, porque pueden pasar cosas. Entonces,
tenemos que tener mucha prudencia, ¿sí? Tu vida no se la puedes confiar a otro hermano, ¿eh? Tu vida se la tienes que confiar al Señor. Sí. Entonces, por eso se trata de fe. Se trata de fe. Amén. Va. Otra que dice, ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Sí, no hay buena Los dirección. proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Los que están bien dirigidos. Quiero hacer un comentario de un predicador que decía, dice, luego a veces hay hermanas que te dicen, cuénteme su secreto, hermana, cuénteme, yo soy como una tumba, dice, y después mi secreto andaba de tumba en tumba. Pues sí, pues sí, pues sí, es un problema, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado. Salmo 41, ahí mismo. Con paciencia esperé que Dios me ayudará. ¿Cómo? Con paciencia. O sea, tú estás orando, estás en el problema. No te aloques, hermano. Sé paciente, el Señor va a obrar. Él oyó y escuchó mi clamor. ¿Quién dice un amén? Amén. ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo y oyó el testimonio del domingo? De Eduardo sí. Pintos. Bueno, vean esto. Ah, sí, sí, sí. A Eduardo Pintos, este hermano de Juan Pintos, le detectaron cáncer en la próstata. Entonces, cuando nosotros comenzamos a orar, le detectaron. Entonces comenzamos a ministrarle y comenzamos. Yo siempre oro cuando tienen cáncer que el Señor lo encapsule, porque es una evidencia que el cáncer puede estar en el cuerpo, ¿no? En primer lugar, que lo encapsule, y en segundo lugar, que lo seque. Y eso es lo que sucedió. Sí. Entonces, es una bendición. Entonces, cuando hay ese tipo de problemas, ejerzan su fe en ese sentido. O sea, no se traten de pasar de listos y pensar que se va a quitar así. No. Para unos es de una manera y para otros es de otra manera. ¿Qué pasó con este cáncer? Se encapsuló. ¿Existía cáncer en el cuerpo? Sí. ¿Fue necesario de un médico? Sí. ¿Hubo fe? Sí. ¿De acuerdo? ¿Hubo un milagro? Sí. ¿De acuerdo? Porque, bueno, de que 8 días, o este domingo, no sé cuándo, cuando supo su cuñado le detectaron cáncer, ya se salió de la próstata y ya le había invadido. Metástasis. ¿Sí? Y entonces le comenzamos a ministrar. Y dice que ya lleva 80 ¿de qué? ¿De niveles? ¿Tú sabes, Raúl? No. Cuando ya está invadido, ya el cáncer tiene niveles de peligrosidad. Y que tenía como 80, 85 de niveles. Y el domingo antepasado me dijeron, milagro. Ahorita ya está en 4 de nivel. Ay, wow. Pero, hermanos, lloraba en las administraciones, Dios. O sea, con una fe que yo no la veo muy a menudo. Señor. Entonces, tenemos que entender eso. Eso es nuevito en Cristo. Pero eso sí tiene solución si ejercemos nuestra fe. Está en crisis, ¿sí? Dice, ya está invasivo. Dice, ¿me voy a morir? No. Entonces, comenzamos a ministrarle. Así obra Dios. Amén. Amén. Raúl, adelante. Nos vemos. Bye. ¿Tenemos el próximo viernes o lo suspendemos? ¿Sí? Bueno. No. Pero lleguen, Pero lleguen, sí. Es que no había ruta, eso por eso llegué tarde.